Bueno, buenas noches. Mi nombre es Mariana Arias Rodea. Mis compañeras son Karina González López y Yolanda Librado González. Estamos presentando lo que es la actividad de terapias de reemplazo renal. La materia se llama fisiopatología y nuestro docente es Vicente Villalba Reyes. Y a continuación les voy a platicar sobre la introducción de nuestro tema. Bueno, nuestra introducción es: el sistema urinario es una parte importante de todo nuestro cuerpo, ya que por medio de este llevamos a cabo el proceso de desechos tóxicos que están en nuestro cuerpo o que ya nos necesita. Y por este medio de la orina es que también se puede ser observada si existe algún problema renal que se pueda detectar a tiempo, o también para que podamos buscar alternativas de cuidado y no se vean afectados en conjunto con los demás órganos y sistemas. La terapia de reemplazo renal es una de las estrategias actualmente llevadas a cabo por este tipo de pacientes que sufren de estos problemas que tristemente en nuestro país el padecimiento afecta en la mayoría de la población, es la diabetes, y que si no se lleva un buen control afecta principalmente al sistema urinario en conjunto con los demás sistemas de funcionamiento del cuerpo que hacen que se mantenga en homeostasis. Sin embargo, este tipo de terapias es para las personas con este tipo de padecimientos que pueden llevar una vida más cómoda y vivir de manera más normal posible, siempre y cuando también lleven un adecuado manejo de la enfermedad y se eviten complicaciones. Las indicaciones de la terapia de reemplazo renal continua es una de las cuales las indicaciones están en absolutas, como es la acidosis metabólica severa, la sobrecarga hídrica resistente a diuréticos, las intoxicaciones susceptibles de curarse, las alteraciones electrolíticas graves y que el paciente se encuentre hemodinámicamente inestable. Aquí, aquí se presenta también las contraindicaciones de la terapia de renal. En las contraindicaciones de la terapia de reemplazo renal, podemos encontrar lo que es la hemodiálisis. En las indicaciones hay la hemodiálisis se indica para los padecimientos de insuficiencia renal aguda o ya sea crónica. Para la sobrecarga hídrica, la hiperpotasemia, hipercalcemia, acidosis metabólica, pericarditis o sin síntomas urémicos. Y las contraindicaciones en este tipo de terapias es que el paciente que no colabora o hemodinámicamente estable. En la diálisis peritoneal, las mismas indicaciones que la hemodiálisis, a excepto de las intoxicaciones,
en pacientes que tienen un acceso vascular inadecuado o prefieren autoadministrarse el tratamiento. Y las contraindicaciones en absoluto queda como la pérdida de la función peritoneal, adherencias que limitan el flujo de dializado, heridas abdominales recientes, fístulas abdominales, defectos de la pared abdominal que impiden la diálisis eficaz, el cuadro del paciente no susceptible a diálisis y relativo. Entre la infección en la pared abdominal, episodios frecuentes de diverticulitis, incapacidad para tolerar grandes volúmenes y la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis isquémica, obesidad mórbida, fugas peritoneales y desnutrición grave. En la hemoperfusión está indicado para el envenenamiento o intoxicación, para barbitúricos, muchos antidepresivos, hectoclorvino, meprobamato y metales como litio y bario o dosis tóxicas de aminoglucósidos o fármacos cardiovasculares. Las contraindicaciones están en pacientes que no colaboran o están hemodinámicamente inestables. Bien, tenemos los tipos de acceso disponibles sobre la terapia de reemplazo renal continuo. Uno es la ultrafiltración lenta continua. Su principal utilidad reside en poder controlar el balance hídrico de los pacientes, como la sobrecarga hídrica. En esta técnica no hay líquido de sustitución ni reemplazo porque el objetivo primordial es retirar el exceso de volumen del paciente. En la imagen se ve cuando el paciente, se ve el ejemplo que dice que la sangre que sale del paciente para filtrarse o de la depuración es un pequeño esquema. También tenemos el número 2, que es la hemofiltración venosa continua. Consiste en hacer pasar el flujo de sangre a través de un filtro de alta permeabilidad hidráulica, y su mecanismo es que se utiliza en el convectivo, es decir, que transporta agua y solutos a través de un filtro que al ejercer una presión está dada por una bomba de rodillos. En esa variante de terapia, el ultrafiltrador es mayor a las pérdidas del paciente, por lo tanto se necesita el líquido de sustitución. 3, tenemos la hemodiálisis venosa continua. En esta modalidad se usa la difusión como principal fuente de mejora del fluido, tratando que consiste en hacer pasar un flujo lento del dializante a contracorriente del flujo sanguíneo, consiguiendo así la difusión de moléculas de pequeño tamaño. Y en este método no se necesita de líquido de reinyección. 4, tenemos la hemodiafiltración venosa continua, que en esa modalidad combina los beneficios de la hemodiálisis venosa continua más la hemofiltración venosa continua, se utilizan los dos métodos de reemplazo renal, la convección y la difusión. En estas, la combinación puede eliminarse partículas de mayor peso, moléculas mayores de 1000, como es el caso de la insuficiencia renal inducida por el trauma. Bien, tenemos lo que ocupamos en el material y equipo requerido en las terapias de reemplazo renal. Bueno, en este caso hablamos sobre las hemodiálisis, y lo que ocupamos es que el paciente tenga instalado un catéter Mahucar, una máquina de hemodiálisis que esté limpia y estéril, material para realizar curación del catéter antes y después de la desconexión del paciente a la máquina, y claro, su expediente clínico donde vengan las indicaciones de cuánto volumen se le va a pasar. El procedimiento para la sesión de terapias de reemplazo, para una sesión de hemodiálisis, el primer paso es colocar guantes estériles para descubrir el catéter Mahucar. 2, se toman los signos vitales antes de conectar al paciente. 3, se programa tu máquina de acuerdo a las indicaciones médicas, o sea, se va a ver el tiempo, el flujo dializante, la temperatura y su peso. Otro paso es preparar el kit de conexión con gases y antisépticos. Se realiza asepsia de las líneas del catéter Mahucar. Se extrae la solución con heparina de ambas líneas. Se conectan las líneas a la máquina evitando que queden burbujas para evitar la entrada del aire. Con eso se tiene que pinzar bien las líneas.
Se cierra el campo e inicia la dosis, y las dosis tienen que ser bajas para evitar una complicación como una hipotensión. Posterior a después de terminar la sesión de hemodiálisis, que puede tardar horas, se tiene que realizar una curación. Nuevamente, para dejar las líneas limpias y estériles, se coloca un apósito de IPAFIX para evitar que se caiga y se descubran las líneas y se pueda infectar. Los principios físicos que rigen las terapias de reemplazo renal son tres. Como primero está la difusión, que consiste en el transporte de solutos a través de la membrana semipermeable, que son generados por un gradiente de concentración, es decir, son dos soluciones de diferentes concentraciones que se mezclan en un lugar de mayor concentración al de menor concentración. El segundo principio que rige la terapia de reemplazo renal es la convección o ultrafiltración. Este es el proceso en donde los solutos que se habían procesado son arrastrados por un flujo de solvente a través de una membrana por la diferencia de presión entre ambos lados de la misma. Esto va a depender de la presión de la transmembrana y de las características de la misma membrana y la cantidad de ultrafinado resultante. En la imagen se puede observar cómo es el proceso en donde los solutos se absorben a través de la membrana. El tercer principio es la adsorción. Este es el atrapamiento de las moléculas en moléculas de gran tamaño que no se pueden atravesar los poros de la membrana con propiedades de absorber moléculas. Entonces ya en la imagen se observa cómo ya después de que los solutos se absorbieron, cómo entran al interior de la membrana, que es lo que se ve en la imagen. Las complicaciones de las terapias de reemplazo renal, en caso de que se realice diálisis peritoneal, se puede presentar arritmia, hipotensión, edema pulmonar, peritonitis, obstrucción del catéter, hipoalbuminemia, hiperglucemia, hiperlipidemia o disnea. Esto dependiendo la peritonitis por el sitio de inserción, que es en el abdomen, entonces se puede presentar. En la hemodiálisis, por el contrario, se puede presentar embolia gaseosa, taponamiento cardíaco, bacteremia, endocarditis, meningitis, obstrucción de la fístula arteriovenosa, hipoglucemia, hipopotasemia, hiponatremia o hipernatremia. Estos se producen porque la hemodiálisis se hace prácticamente a nivel sanguíneo. Entonces, las complicaciones que se pueden presentar pues son a nivel cardiovasculares principalmente. Las intervenciones de enfermería que podemos realizar en las terapias de reemplazo renal se pueden realizar de acuerdo a las 14 necesidades de Virginia Henderson, en donde lo principal es vigilar el estado respiratorio, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno.
Se tienen que controlar los signos y síntomas de sobrecarga hídrica o deshidratación. En estos pacientes es muy importante tener un estricto balance del control hídrico. Se tiene que vigilar el sangrado secundario al tratamiento anticoagulante, en el caso de la hemodiálisis principalmente, en el punto de inserción del catéter, la presencia de hematomas, sangrado de encías, hematuria, heces melénicas. Se tiene que tener un control neurológico para detectar posibles hemorragias cerebrales. Se tiene que facilitar el ambiente para fomentar el descanso, mantener la temperatura corporal y principalmente mantener el sitio de inserción del catéter limpio y cubierto. Esto con la técnica que ya nos explicó mi compañera previamente, para evitar infecciones en el sitio de inserción del catéter, ya sea en diálisis peritoneal o en hemodiálisis.